Muy buenas tardes, estimado público. El día de hoy, mi compañera y yo les hablaremos acerca del lenguaje estándar. Para esto hemos realizado una pequeña entrevista. Comienzo presentándome. Mi nombre es Marcos Yael Rufasto Herrera y soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Alondra Rojas Rosales, estoy estudiando Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora daremos pase a nuestro entrevistado para que nos dirija algunas palabras. Ok, en primer lugar agradezco la entrevista, que es algo bastante gratificante para mí. Yo soy Néstor Herrera Mel, universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la especialidad de Economía y con muchos años de experiencia como asesor empresarial y comercial e industrial en el campo de la actividad jurídica, laboral y tributaria. Eso son un poco mi especialidad y he encargado de siempre estar a la vanguardia de los estudios en general para poder tener una preparación bastante aceptable dentro de mi campo, que se requiere mucha exigencia. A continuación, mi compañera Alondra definirá lo que es la lengua estándar. El lenguaje estándar es una variedad frecuentemente usada en la educación formal y en los medios de comunicación. El día de hoy nosotros venimos a hacer una pequeña entrevista a usted acerca del lenguaje estándar. Para eso quisiera que usted nos brinde un poco de su conocimiento que usted tiene acerca del lenguaje, que nos diga para usted qué es el lenguaje estándar. El lenguaje estándar es una variedad lingüística del idioma español-castellano y que normalmente se dicta en las universidades, no en las instituciones especializadas, y también comienza en los colegios, en la que es transmitida por los docentes. Usted nos hablaba una pequeña introducción, nos hablaba acerca de la lengua estándar. Y ahora quisiera preguntarle algo más personal. Si es que usted utiliza la lengua estándar en su lenguaje cotidiano. Les comenzaré diciendo de que esta lengua estándar está subdividida en superestándar, por ejemplo, ¿no? Está dividida en lengua estándar y está dividida en lengua subestándar. Entonces, yo respondería que, por ejemplo, la lengua superestándar la utilizan las clases sociales altas y muy cultas, ¿no? En la que están preparados de una manera muy diferente a las personas ya casi normales y comunes como nosotros, y en especial la mía, en la que usa una lengua estándar común, ¿no? Adquirida en los medios universitarios, por ejemplo, ¿no? Y que no deja de ser culta porque se transmite con educación. Y la cultura o la dialéctica lenguaje estándar, subestándar, la usa el pueblo. ¿Usted considera que el lenguaje estándar o la falta del uso de este lenguaje puede generar conflictos en la relación de estudiante-profesor? Sí, efectivamente, hoy en día está mucho en discusión la discriminación del habla hispana, por cuanto, digamos, lógicamente no todos los sectores hablan el mismo lenguaje estándar que están acostumbrados los universitarios, por ejemplo, o los profesionales, ¿no? Entonces hay conflictos, ¿no? de tratamiento entre la clase que habla una sublengua estándar y los que hablan el lenguaje estándar, ¿no? Por estar preparados de una manera diferente y ser normalmente un profesional o un estudiante universitario. ¿Cree que es fundamental el uso de este lenguaje en la vida universitaria? De hecho, que es un patrimonio del estudiante universitario, de acuerdo a mi concepto. ¿Debido a qué? Debido a que, digamos, este lenguaje normalmente se usa en las entidades públicas, o se usa en el Congreso, o se usa en el Poder Judicial, y está estandarizado para hablarlo de una manera muy diferente a lo que normalmente acostumbramos a expresarnos todos. Por eso que es importante aprender, digamos, a usar la lengua estándar en todos sus niveles. Usted
le ha ayudado bastante en la vida lo que aprendió sobre el lenguaje estándar en la universidad. Hace años, ustedes no sé, 5 años, se hizo un foro internacional en un monasterio muy famoso de Milán, Italia, en la que inclusive este foro lo presidió el presidente de la Real Academia Española, y en la que determinaron que en la universidad, ¿no?, los jóvenes usan la jerga juvenil, no usan todavía el lenguaje estándar que se enseña en las universidades, sino que para diferenciar la edad del joven, claro, con la de adulto, ¿no?, usan la lengua, el lenguaje juvenil o la jerga juvenil, en la que ahora inclusive está muy de moda porque lo usan pues en las redes sociales, en las conversaciones virtuales, pero que también dicen los estudios que esta lengua, si bien es cierto yo la he usado también en la universidad en mis inicios, también es cierto, digamos, que con la madurez uno la va dejando y va aprendiendo lógicamente la lengua estándar que se enseña en las universidades, porque es lo que determina la educación de la persona, lo que determina que tú eres una persona culta, y que es la que se debe usar en forma correcta en el ambiente general. ¿Cree usted que es correcto juzgar a una persona por el tipo de lenguaje que ésta usa, como tener prejuicios sobre alguien? Lamentablemente, uno debe de expresarse con mucha propiedad, porque, por ejemplo, yo frecuento muchos ambientes lingüísticos, como por ejemplo el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel superior. Por ejemplo, yo he trabajado 10 años con gente inglesa, y el léxico que ellos usan es bastante alto por su educación, por su cultura. Entonces, como comprenderán ustedes, digamos, si yo no me preparo o no hubiera estado preparado para enfrentar este trabajo con esta gente culta, entonces imagínate, habría sido un gran descalabro para mi desenvolvimiento y mi persona, porque es terrible, digamos, que los jóvenes no se preparen para todo. Por eso que yo sugiero que ustedes, como estudiantes universitarios, estudien, lean todos los días mínimo 1 hora, porque en realidad en la vida hay muchos estamentos que usan diferentes lenguas, ¿no?, estándares, como le repetía, en la clasificación alta, media y baja. Claro, totalmente de acuerdo con usted. Ahora, ¿usted consideraría que el lenguaje estándar es uno de los factores que abre puertas y da nuevas oportunidades a los estudiantes? Es discutible para mí, porque como te comentaba, digamos, yo estoy inmerso en grandes capas sociales en donde hay diferentes tipos de educación, y el empresario peruano inclusive, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el amigo Acuña, dueño de las universidades de César Vallejo, que comentaba una vez en la televisión, yo nunca he leído un libro. Entonces, ¿de qué cultura estamos hablando, o de qué lengua estándar estamos proponiendo o hablando, si este señor solamente leyó libros y es el dueño de muchas universidades en el país, ¿no? Entonces, un poco como que el joven debe desarrollar no solamente el lenguaje en especial, sino también sus habilidades. Y para poder finalizar esta entrevista, ¿no?, con una última pregunta, que necesito que sea conciso, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: si ¿cree usted que el lenguaje estándar es fundamental y determinante en la vida de un universitario? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Bueno, definitivamente toda preparación cultural es importante para las personas logren peldaños superiores, ya sea en el trabajo, en la vida diaria o en la cotidiana. Eso es definitivo. Y de todas maneras, el que no se prepara realmente tiene muy pocas posibilidades de subir peldaños, o de crecer, o de emprender algún proyecto, ya sea de educación, de inversión o de capitales. O sea, definitivamente
es mejor estar preparado y tener un lenguaje estándar que uno inferior, que no nos va a ayudar para nada. Bueno, muchas gracias, señor Néstor, por disponer de su tiempo. Muchas gracias a ustedes, público, por también disponer del suyo. Nosotros hemos terminado esta breve entrevista y ahora procedemos a despedirnos cada uno. Me despido, mi nombre es Marcos Rufacio y conmigo será hasta otra oportunidad si es que sea, y ahora le daré la posta a mi compañera para que haga lo respectivo. Muchas gracias, señor Herrera, por su tiempo y muchas gracias a las personas que están viendo esta breve entrevista. Mi nombre es Alondra Rojas y será hasta otra oportunidad.